Nos vamos ahora a Colombia, donde después de casi una semana de protestas en todo el país en contra de un proyecto de ley para reformar los impuestos para poder recaudar más fondos para paliar la pandemia de coronavirus en el país, terminó con un saldo de casi 30 muertos. Hay cerca de 940 denuncias de violencia policial, solo de violencia policial. Casi 90 personas desaparecidas, cerca de 1000 heridos. ¿Cuál es lo que detonó todas estas imágenes que estamos viendo? Bueno, justamente la intención del presidente colombiano Iván Duque de poder financiar el tratamiento de la pandemia en ese país con un fuerte ajuste de los impuestos, sobre todo en la clase media y la clase trabajadora, los primeros que habían salido a manifestarse desde hace una semana. Ayer a la noche, solo en una de las localidades, hubo protestas y desmanes en todo el país, pero en solo una de las localidades, en Cali, en la localidad se llama Siloé, hubo 6 muertos. Uno de ellos, un nene de 11 años que no estaba participando en las protestas, pero estaba ahí en la calle. La ONU ya expresó su preocupación por esta situación, lo mismo la Unión Europea y Human Rights Watch, que está ya reuniendo las denuncias para llevarlas a los tribunales internacionales. Ahí se iba a jugar el partido de River, que se suspendió, lo contaba recién Román Yuch, pero también ahí es donde muchísimos jugadores muy conocidos en Argentina, nacidos en Colombia, están pidiendo que cese la violencia y se empiece a investigar qué es lo que ha pasado. Patricia Polaña es periodista colombiana y precisamente con ella vamos a ampliar un poco más el tema y queremos saber sobre su mirada respecto de los episodios que están ocurriendo en su país. Hola Patricia, Santo Biasati, María Areces de aquí desde Argentina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto saludarles desde Bogotá, Colombia. Patricia, ¿cuál es tu mirada respecto de los hechos ocurridos en las últimas horas? Porque más allá de las protestas, lo más grave es que ha habido personas heridas y sobre todo un chiquito muerto, ¿verdad? Sí, bueno, no, yo creo que lo que estamos viviendo en este momento en Colombia es realmente escalofriante, es una situación muy, muy grave, es muy grave. Independientemente como el detonante que ha sido la movilización, digamos, en la mayoría de las ciudades de Colombia como pacíficas, democráticas, masivas, lo que hemos visto en los últimos días y que ha quedado registrado no solo como en los medios en algunos, sino también en las transmisiones en vivo por redes sociales de las personas que están en las movilizaciones, es el excesivo abuso de la fuerza policial. O sea, al día de hoy teníamos 1.443 casos de violencia por parte de la fuerza pública en Colombia, utilizándolos en las protestas, es decir, movilizaciones pacíficas en donde se entra y la policía y el SMAT está intentando arremeter contra las personas que están en esta protesta, y lo que ha hecho durante las noches es perseguir a algunas personas. Hay desapariciones, hay muertos, al día de hoy hay 31 muertos ya. Lo que nosotros tenemos de algunas cifras de la ONG Temblores también son 239 intervenciones en movilizaciones pacíficas también por parte de la fuerza pública, 10 casos de víctimas de violencia sexual, 814 detenciones arbitrarias. Es lo que hemos visto en estos últimos días. El paro, por supuesto, va a continuar. Mañana hay una nueva jornada de movilización y digamos que los momentos más álgidos de este movimiento social se están viendo en las noches en algunas regiones de Colombia, como ya lo había mencionado. Cali, en el Valle del Cauca, es una de las ciudades donde más movilización, digamos, ha tenido el país. Y tengo que resaltar que hay un carácter muy masivo en las movilizaciones, hay mucha gente en las calles manifestando su indignación, que si quieren puedo entrar ahorita a detallar, digamos, cuál es el detonante social también que ha tenido pues el país. Ciudades como Pereira, Manizales, Bogotá incluso, donde yo me encuentro, que es la capital, también ha salido a movilizarse, también ha salido a manifestarse. Entonces lo que estamos viendo es un uso excesivo de la fuerza pública por parte pues yo creo que el responsable también tiene mucho el ministro de Defensa, que no ha hecho otra cosa que excusar lo que ha ocurrido, lo que se ve en redes sociales, los videos que estamos viendo, las transmisiones en vivo en donde se está viendo el excesivo uso de la fuerza pública. Patricia, ¿posibilidad de diálogo entre los manifestantes, a quien los representen, y el gobierno? Pues bueno, me encanta esta pregunta porque es muy bueno poner el contexto.
digamos, el movimiento social en Colombia empieza un poco desde el 2019 por el descontento de un montón de cosas, es decir, ahorita estamos atravesando después de la pandemia un país que llega al 42.5% de pobreza monetaria y en donde ingresaron 3.5 millones de personas en ingresar a una condición de pobreza. Entonces, viene desde 2019, pero como en la pandemia, pues baja todo el tema de la movilización y el gobierno presenta en plena pandemia una reforma tributaria que lo que quería hacer era subirle el IVA a la canasta familiar, subirle el IVA a los servicios funerarios, a los servicios públicos como el agua, la luz, el internet en plena pandemia. Y esto, pues digamos que fue también uno de los detonantes. Estamos acá en Colombia en el tercer pico, semanas donde los contagios han aumentado y aún así las calles están llenas de personas porque el descontento con el gobierno es muy, muy fuerte. Esas movilizaciones han sido convocadas por el Comité Nacional de Paro. Ese comité está, digamos, están las centrales obreras, sindicatos, organizaciones de pensionados, organizaciones estudiantiles y demás, que lo que han hecho un poco también es presentarle un pliego de emergencia al gobierno. Ese pliego de emergencia lo que pide también es una renta básica para las personas, y es decir, que a las personas que por el contagio, por el tema del confinamiento y la pandemia no deben salir, pues que por lo menos tengan un subsidio mensual con el que puedan comer, porque lo cierto es que eso no está ocurriendo en distintas ciudades del país y hay una serie, digamos, como de exigencias también en medio de los acuerdos y demás. La respuesta del gobierno a todo esto ha sido militarizar las ciudades, aunque algunos mandatarios regionales, es decir, de algunas ciudades, no estuviesen de acuerdo o no lo hubiesen pedido, están militarizando las ciudades y esto cada vez, digamos, se pone mucho más duro el ambiente de movilización y muchas menos garantías para la protesta pacífica. Patricia, muchísimas gracias. La verdad que es muy grave lo que estás contando, por eso vamos a tratar de continuar durante el resto de la semana en contacto contigo para tener más novedades de esto que es una tragedia. Gracias, Patricia, muy amable a nuestra colega.